Dicen los voceros del gobierno federal, propagandistas desde luego, que ya apenas lleva 21 días y se nos va a hacer entonces eterna la administración de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. En realidad, lo que ha ocurrido durante estos 21 días es la demostración palmaria de la falta de capacidad que tiene la presidenta para gobernar. Primero, porque está sujeta a lo que le diga el presidente de la República y a los designios que también le marcó desde el arranque mismo de su administración. Segundo, porque las propias líneas argumentales, la serie sucesiva de reformas que se ha planteado, también fueron dictadas por el presidente de la República. Tercero, porque dentro de esos amarres se encuentra, claro está, el partido dirigido por una entenada del presidente de la República y desde luego también por su propio hijo, junto con varios integrantes del gabinete de la presidenta de México. Pero además se encuentra la incapacidad de ella para hacer política y abrirse reductos que afiancen su propia personalidad. La de ella que dice que, solo en una cuestión de propaganda, llegamos todas, cuando ni siquiera llegó ella, cuando ni siquiera se ha podido abrir un reducto mínimo de identidad propia. La naturaleza misma de la política, de la vida, que es abrirse paso con la propia personalidad, el costo de asumir el poder, al menos de manera formal, es justamente lo que tiene maniatada a Claudia Sheinbaum. Y si a todo eso le agregamos su falta de definiciones estratégicas y de cumplimiento a la palabra, entonces tenemos un problema más grave en nuestro país. De lo segundo, queda muy claro que la reunión que tuvo a mediados de la semana pasada con los empresarios saltó hecho pedazos cuando ella misma se encuentra ahora en desacato de la ley, en lo que ya muchos analistas sobrios, serios en sus reflexiones llaman como un golpe de Estado, generado desde el gobierno de la República. De ese tamaño, de esa envergadura, es el desacato de Claudia Sheinbaum en relación con no una reforma, sino el planteamiento de destrucción del poder judicial. Pero vamos incluso a la propia administración de la vida cotidiana, permítanme decirlo así, de la presidenta de la República. Hoy, después de condenar lo sucedido en Chiapas, ustedes lo tienen presente, con un cura de la diócesis de San Cristóbal, dijo que no iba a hablar de la violencia en el Estado. Que hoy no. Como no lo hizo de la violencia en Sinaloa, como no lo hizo de Zacatecas, de Veracruz, de Sonora, de Guerrero, de cada uno de los estados que ustedes me digan, que son incluso buena parte de los que firman los desplegados de apoyo como el que vimos este fin de semana. De eso no quiere hablar la presidenta de México. Para otro día, cuando ella misma, y está rastreando nuestra mesa de redacción al respecto esto, dijo, ¿se acuerdan ustedes? Antes del 2 de junio, que no pasaba nada en Chiapas. ¿Sí recuerdan? Cuando un retén la había a ella misma detenido y ella consideró que se trataba de un montaje en contra de ella y su campaña electoral, ¿recuerdan? Lo mismo pasó con Xóchitl Gálvez. Nada más que ella sí se bajó, sí habló y sí se comprometió a enfrentar el éxodo, la violencia que hay en el Estado, el éxodo de los pobladores que ven que no hay autoridad y salen. Pero de eso no quiso hablar hoy Claudia Sheinbaum. Pero no solo no habló de Chiapas ni de los estados en los que se ha recrudecido esta situación, sino mencioné intencionadamente lo ocurrido en Sinaloa. Ustedes saben, el fin de semana se le cayó el teatrito a Rubén Rocha, que cada vez más
habla como el pez ahogado de una vorágine que él mismo se ha encargado de generar en el Estado. Primero de tapar, de decir no existe, de desmentir a los medios, de acusarlos de sensacionalismo, amarillismo, de inventar o sobredimensionar lo sucedido ahí. Luego incluso de decir que cualquier cosa que le pueda pasar a él es responsabilidad de ellos, y así señaló directamente a Susana Oresti. Y luego también de respaldar los resultados arrojados por una supuesta investigación de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Ha recibido el trancasísimo enorme de que se ha demostrado que eso que él respaldó y que hoy en rueda de prensa prefirió olvidar y decir que no es así, mentir, que él respaldó, reitero, fue un montaje. Pero de eso no quiso hablar la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Saben de qué quiso hablar? De que es mejor comer un taco de frijolitos a unas papas fritas. De eso quiso hablar. Eso es el populismo autoritario, ignorante, que se dirige justamente al tipo de personas que prefieren hablar precisamente de un taquito de frijol en vez de las papas, del refresco, todo en el entorno de las decisiones que informó Mario Delgado en relación con la escuela, con la SEP, y la escuela primaria y la escuela secundaria para evitar que se venda comida chatarra, pero para eso sí hablar. Ni usted, ni nosotros, ni nadie con buena fe podría negar la necesidad de mejor alimentación para nuestros niños. Y que en las escuelas, en efecto, haya mejores viandas para los mismos y su rendimiento escolar. Pero el país se nos desangra y la presidenta de la República no quiere hablar de eso. Sí de taquitos de frijoles, pero no de hablar de cómo entonces puede hacer que los niños puedan sustituir ya no solo una cultura en efecto de muchas décadas de consumo, sino con alimentos que hasta donde entendemos cuestan y que la gran mayoría de la población no tienen acceso a eso. Eso es lo de fondo. Y eso es lo que se niega también a hablar la propia presidenta de México. Y así se la lleva, porque en efecto, para eso sí tuvo palabras, para decir que el INAI se acaba, bye bye. Hasta luego, el órgano autónomo constitucional. Sí, autónomo del gobierno de la República y garante del derecho a informar. Ahí sí, después de haber tenido de todas maneras la secretaria de Gobernación una reunión de más de 1 hora con los comisionados del INAI, ni un ápice se movió respecto de esa deplorabilísima decisión que en efecto hay que abrir la puerta para preguntarle al gobierno entonces cómo se va a garantizar ese derecho y esa responsabilidad y obligación que tiene el gobierno para informar sobre los usos de los recursos, los destinos, los resultados y ese derecho que tiene el ciudadano para preguntar al respecto. Pero de eso tampoco habló. Ahí es entonces en donde, más allá de que por supuesto nosotros señalamos, y así lo dijimos desde siempre, a ustedes les consta, en este que es el libro más vendido de nuestro país, ahora en la fecha, aquí lo dijimos, es su criatura, la criatura del presidente de la República, pero además la criatura salió sin identidad y sin eficacia. Eso es lo que está haciendo. Y día con día se le está desmoronando justamente esa solidez y esa unidad en el gabinete, en el propio partido, la situación en la Cámara de Senadores, la situación en la Cámara de Diputados, la situación de seguir sacando adelante esta serie de reformas en donde le es más importante desaparecer al INAI que enfrentar la violencia de los demás estados en el país. Que hablar de Chiapas, reitero, y regreso. Porque desde hace más de 1 año, los distintos partes informativos
aluden, han documentado esa situación. Nosotros lo seguiremos haciendo y hablando de lo que la presidenta no quiera que se hable, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.